bienvenidos a la presentación del Observatorio de Atención al Paciente de este año, 2024. Este año para nosotros, para la plataforma, ha sido muy importante. Hemos cumplido 10 años y esto viene a ser como el broche, ¿no? El broche a un trabajo intenso que hemos hecho todo el año, que han hecho todas nuestras entidades y un poco la apuesta decidida que tenemos las asociaciones de pacientes de tener voz en nuestro sistema sanitario, de poder influir en políticas y que la cronicidad y un poco la fragilidad de las personas a las que representamos sean escuchadas. Es un honor dar la bienvenida en esta jornada significativa a la consejera de Salud de La Rioja, María Martín, que te agradezco muchísimo que nos acompañes hoy. Sabes que te tenemos mucho cariño, con lo cual encantados de que estés con nosotros. Agradecer también a la ministra de Sanidad, que no ha podido estar, pero nos ha mandado un mensaje en un vídeo de apoyo que oiremos después. Y también un cordial saludo a los miembros del Comité de Observatorio del Paciente. Estoy viendo a Isma aquí, de la Asociación Española de Pediatría. Viejos amigos, podemos decir ya, desde que iniciamos la trayectoria de la OAP, que tenía la intención no solo de los pacientes trabajásemos juntos, sino la importancia de trabajar con los profesionales sanitarios, con la Agencia Española del Medicamento, con el ámbito de trabajo social, como la enfermería, los médicos, los farmacéuticos, cómo podíamos tener una visión, ¿no? Una visión única dentro del observatorio que pensase cómo mejorar la atención de las personas con enfermedades crónicas. Y yo creo que lo hemos conseguido con éxito, hemos mantenido el observatorio durante todos estos años, hemos trabajado de manera conjunta y las reuniones son de lo más enriquecedoras. Yo creo que es un compartir, ¿no? Diferente, ¿no? Desde el punto de vista de la OAP. También dar las gracias a todas las entidades y a los presidentes, a la Junta Directiva de la Plataforma Organizaciones de Pacientes que está hoy aquí y también a todos los amigos y amigas y colaboradores por estar con nosotros, ¿no? Y por su apoyo incansable a la POP, a sus entidades y a las asociaciones, a las personas que representamos. Este año lo hemos querido fijar en la atención primaria y comunitaria y la continuidad asistencial. Nosotros como POP hemos participado dentro de las diferentes estrategias del Ministerio, tanto en el plan de primaria y comunitaria, en la estrategia del 2019, en el de plan de primaria y comunitaria de 2021, el último que se ha presentado, que era 2022-2024, y también hemos estado ahora mismo en el siguiente. Como están aquí, muchas de las personas que están aquí también participamos en estos planes, y sí que vemos importante, y siempre hacemos hincapié de la importancia que tiene la primaria, la comunitaria, pero también la continuidad asistencial. Poner al paciente en el centro y realmente que podamos dar una respuesta muchísimo más ordenada, organizada y centrada en las necesidades de las personas, especialmente con enfermedades crónicas. Tenemos que ver que el 54% de la población adulta tiene ya una patología crónica o varias, el 19% de nuestros niños y niñas jóvenes tienen alguna patología crónica, con lo cual esto no es una cosa que iba a venir o que amenazaba con venir, sino que la cronicidad al final es una realidad creciente. Y es un desafío para las personas que sufrimos alguna patología crónica, para sus familias y también, por supuesto, para las cuidadoras. Y, por supuesto, también para el sistema sanitario, ¿no? Que tiene un reto enorme, ¿no? en convertir esa atención primaria y comunitaria en un nivel asistencial sólido que dé respuesta de calidad, de coordinación, que sea flexible, ¿no? Y que podamos atender a los pacientes en lo local, ¿no? Esa cercanía que te genera, que hace posible la atención biopsicosocial y hará posible también poder llegar antes a las personas frágiles y evitar con prevención y promoción de la salud. Hemos intentado, a través de este informe, tener todo ese feedback, ¿no? De las oportunidades de mejora que presentan las comunidades autónomas, tener un reflejo, ¿no? De lo que está pasando y cosas que se están haciendo y escuchar atentamente, ¿no? Lo que nos dicen los planificadores y gestores de las comunidades autónomas, buscando ese modelo más coordinado e integrado. Creo que todos tenemos la voluntad de mejorar nuestro sistema sanitario, pero entre todos tenemos que conseguirlo, ¿no? Y esto nos implica a profesionales, a gestores, a pacientes, nos implica como sociedad a todos. Nosotros seguimos con nuestro compromiso, que es inquebrantable, por participar en las políticas sanitarias, por defender los derechos de los pacientes, de formar parte de la solución. Creo que la colaboración y participación activa de los pacientes es uno de los grandes hitos, ¿no? que hemos conseguido a lo largo de estos años. Se presenta un 2025 lleno de oportunidades también de participación, tanto en el ámbito de salud digital, en la evaluación de tecnología sanitaria, en muchas cosas en las que estamos y veremos cómo el rol del paciente, el rol del ciudadano va a cambiar con respecto a su salud, al sistema sanitario y también al desarrollo de la ciencia abierta que esperamos. Con lo cual, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y dar la palabra a la consejera de Sanidad de La Rioja. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes y desde luego el cariño es mutuo, Karina. Hemos coincidido en muchos foros y ya no solo a nivel institucional, sino a nivel personal.
Y cuando recibí esta invitación, la intención no es venir a contar nada, sino venir a daros las gracias, porque a todos se nos llena la boca cuando hablamos de centrar la atención en el paciente, pero para eso lo que hay que hacer es escuchar las necesidades del paciente. Y el hecho de tener un observatorio, tener una plataforma que con todo el rigor, con toda la seriedad y con toda la evidencia nos traslada qué se necesita o nos traslada determinadas situaciones, pues es una ayuda para los gestores que yo creo que lo que hay que hacer es daros las gracias y decir la importancia de estas instituciones. Y veíamos además en la presentación que vais a hacer hoy de este nuevo informe de atención primaria y comunitaria en la continuidad asistencial de la atención a la cronicidad, pero también viendo los informes anteriores que nos han ayudado, porque fuisteis de los primeros que hablabais de esa atención a la cronicidad y de qué necesidades hay o qué mejoras se pueden hacer en el sistema sanitario para ayudar a que esa cronicidad tenga cada día mejor atención. También hablasteis en otro informe de la salud digital, lo cual ayuda y es un empujón y es abrirnos los ojos no solo a la parte tecnológica que vemos desde dentro del sistema, sino de cómo se puede ayudar también con esa inteligencia artificial y con esa salud digital a los pacientes, que no es otra cosa también que humanizar la sanidad y humanizar la tecnología. Y en ese informe que vais a presentar hoy, a mí me llama la atención porque habláis de ámbito sanitario y sociosanitario, que es tan importante. Habláis no solo de la parte de salud, sino también de la parte social, porque al final somos personas, los pacientes somos personas y no es solo la patología, sino todo lo que rodea a esa persona y, por tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y hablabais de esa integración asistencial que tan fácil es de decir y tan difícil es de llevarla a cabo dentro del sistema. Entonces, el que nos habléis de la continuidad en la información, de la continuidad en la gestión clínica, de la continuidad en toda la relación del paciente con el sistema y eso mezclado a toda la información que nosotros podamos tener dentro del sistema va a hacer que avancemos mucho más deprisa y yo creo que de una manera mucho más sólida hacia quien nos debemos, que es nuestros pacientes y especialmente los pacientes crónicos. Yo creo que hay mucho por hacer, mucho, pero eso lo vamos a conseguir antes y lo vamos a conseguir mejor si seguimos yendo de la mano, si nos seguís ayudando de esta manera y si os empeñáis en seguir estando ahí, en seguir dando voz al paciente como lo estáis haciendo y por eso, igual que he empezado, quiero acabar dándoos las gracias por esa gran labor que lleváis haciendo ya 10 años. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María. La verdad, consejera, que te agradezco mucho las palabras y nosotros no te quepa duda que vamos a seguir insistiendo y luchando, que somos resilientes, que somos pacientes crónicos y sabemos lo que es luchar. Bueno, le voy a pasar, la ministra nos ha mandado un vídeo para poder estar de alguna manera en este encuentro y lo pasamos a ver. Hola a todos y todas. Es un placer y un honor dirigirme a la plataforma de organizaciones de pacientes, a sus entidades, a sus profesionales sanitarios, pacientes y familiares. Gracias por invitarme a participar en este acto de presentación del informe 2024 del Observatorio de Atención al Paciente. Aunque no pueda acompañaros físicamente, sí que quiero expresaros mi reconocimiento por el trabajo esencial que realizáis en defensa de los derechos de los pacientes. Este observatorio es una herramienta fundamental para entender año tras año la realidad de los pacientes de nuestro sistema sanitario, pero sobre todo para impulsar los cambios necesarios que mejoren su calidad de vida. Este año os enfocáis en la atención primaria y comunitaria y su papel en la continuidad asistencial de la atención a la cronicidad. Siempre decimos que la atención primaria no es la puerta de entrada del sistema sanitario, es su corazón. Por eso, mejorar su funcionamiento es una prioridad absoluta para este Ministerio de Sanidad. En este sentido, el nuevo Plan de Atención Primaria 2025-2027, que presentaremos pronto, será un paso clave para abordar de manera integral la cronicidad. Este plan incluye medidas concretas para garantizar una atención más accesible, más coordinada y más resiliente en todos los niveles asistenciales. Queremos que la atención primaria esté preparada para enfrentar los desafíos que supone la cronicidad, siempre con las necesidades de los pacientes crónicos en el centro. Agradezco profundamente a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes por su labor incansable en la defensa de los derechos de quienes más lo necesitan. Os deseo una jornada muy fructífera y muy enriquecedora. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, soy José María López, director de Diario Farma, y hoy es un placer estar aquí con todos ustedes y acompañar a la plataforma de organizaciones de pacientes en la presentación del informe anual del Observatorio de Atención al Paciente. Saludo a todas las personas que hoy nos acompañáis en esta jornada presencial con el objetivo de conocer de primera mano los datos más destacados del informe 2024, que se centra este año en la atención primaria y comunitaria, en la continuidad asistencial de la atención a la cronicidad. Os informamos que la jornada podrá ser seguida también a través de redes sociales y os animamos a comentar en ellas a través del hashtag Observatorio POP, lo tienen, POP 2024, que lo tienen ahí disponible. Y esta tarde, además de presentar los resultados de este informe, que se podrá consultar en la página web de la plataforma una vez finalizado el evento, vamos a contar con una mesa de debate de alto nivel en la que intentaremos averiguar cuáles son las claves para poder garantizar esta continuidad asistencial en el ámbito de la atención primaria y comunitaria. Pero vamos por partes y, en primer lugar, vamos a conocer ese informe sobre los resultados del informe del Observatorio de Atención al Paciente 2024 y lo vamos a hacer de la mano del director general de la plataforma, Pedro Carrascal, a quien animo a subir al atril. Bienvenido, Pedro. Bueno, pues la verdad es que da gusto, decía María, decía la consejera de La Rioja, que me da gusto oír cómo son tenidos en cuenta los informes, ¿no? Y cómo son recordados. El año pasado Salud Digital. Y es verdad que la actualidad come toda la información, pero este tipo de trabajos perduran y todavía hemos seguido trabajando, escuchando y viendo titulares del estudio del año pasado de Salud Digital. Así que esperamos que este estudio que presentamos hoy también tenga actualidad y sea alimento para estrategias y políticas durante los próximos años. Este estudio, como ya ha sido nombrado, Observatorio de Atención al Paciente 2024, sobre atención primaria y comunitaria y la continuidad asistencial de la atención a la cronicidad. El comité asesor del propio Observatorio de Atención al Paciente es nuestra bandera, algo que nos orgullece muchísimo y es lo que da ese complemento al trabajo que hacemos desde la plataforma y de todas las entidades que la conforman, y la verdad es que nos ayudan, más allá de ser una serie de apoyos o de entidades que nos asesoran de una forma abstracta, forman una parte fundamental del desarrollo del informe. Como podemos ver bueno, luego lo trasladaré en la metodología, pero forman parte del desarrollo y de cómo da a luz este informe cada año. Este año el objetivo que teníamos era profundizar en la situación, la necesidad de recursos y los retos presentes y también futuros de la atención primaria y comunitaria como un nivel asistencial que requiere de un modelo de atención que aborde la cronicidad y contribuya a la continuidad asistencial del sistema sanitario en su conjunto. Y abordábamos una serie de dimensiones dentro del análisis y vais a ver en los resultados y en los datos que voy a ir analizando cómo vamos a ir cubriendo estas diferentes dimensiones del análisis: patologías prioritarias, planificación, coordinación y continuidad asistencial, órganos y mecanismos, recursos. Con ello hemos ido conformando pues, el mapa de cuál era la situación. Y os decía que el comité asesor forma parte fundamental porque este informe, igual que los informes de todos los años, tienen 3 pasos. Primero, hacemos una primera reunión con el tema encima de la mesa, pero identificando ya junto con el comité las barreras, en este caso atención primaria y comunitaria, que garantizaba la continuidad asistencial, y concretamos las dimensiones y participamos, hacíamos con el gabinete interno de revisión bibliográfica de cuál era la situación de las estrategias, los planes, hacíamos una revisión bibliográfica de todo lo que tenía. El comité asesor nos ayuda a diseñar el cuestionario que es lanzado a las comunidades autónomas, y con estas respuestas y con este validado se lanzaba a las 17 comunidades autónomas, se hace el seguimiento y hemos obtenido 14 cuestionarios cumplimentados, 12 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, 14 respuestas en total, y hace un complemento perfecto, ¿no?
conocimiento de la realidad de lo que está ocurriendo en las comunidades autónomas, con este repaso bibliográfico y de revisión de todo lo que se ha publicado, para, una vez terminado todo este proceso, volver a reunir al comité, juntar todo lo hallado y matizar, ¿no?, los hallazgos e ir consolidando este informe para producir la redacción final, que es lo que presentamos hoy. Por lo tanto, esta metodología, que efectivamente tiene un proceso de rigor, de evidencia, ¿no?, muy importante, pensamos que nos da la potencia del informe que después sirve para ser referencia. Una de las dimensiones que analizábamos, como os decía al principio, era la planificación, y en este caso preguntábamos sobre planes o estrategias específicos por patologías crónicas, y veíamos cómo, ahí observáis con el número, se prevé crear un plano estrategia, o que es lo que estaba marcado, existe, es el verde más clarito, y no existe el más oscuro. Por lo tanto, las que más se preveía crear, más allá de las que ya existe, que vemos que existen estrategias pues, de ictus, daño cerebral, diabetes, enfermedades, trastornos mentales, sí que veíamos destacado, ¿no?, cómo la obesidad y la insuficiencia cardíaca centraba las prioridades de estrategias que se veía importante crear a partir de ahora. Preguntábamos sobre planes de atención primaria y comunitaria para mejorar la continuidad y la dotación presupuestaria, y veíamos que solo 8 de las comunidades autónomas contaban con un plan específico de atención primaria y comunitaria, y 7 de ellas se acompañaban, 7 nos decían que se acompañaban de una dotación presupuestaria. Por lo tanto, no todas tenían este plan y no todas contaban con una dotación presupuestaria. Sobre la dimensión de coordinación y continuidad asistencial, preguntábamos sobre la existencia de órganos multidisciplinares para el abordaje de la cronicidad, y vemos que en 10 de las 14 existen protocolos para la coordinación entre atención primaria y atención hospitalaria. Preguntábamos, en el caso de estas 10, sí que había para la coordinación asistencial de la cronicidad en general, y 8 en concreto para la coordinación asistencial en patologías concretas. Y cuando preguntamos sobre la asistencia de los órganos, había sí para el abordaje de la cronicidad en su conjunto 8 y para el abordaje de las patologías concretas 7. Protocolos de transición de servicios de pediatría a adultos son más frecuentes en atención hospitalaria que atención primaria, y aquí tenemos 3 dimensiones. Vemos en la primera que veíamos cuál era la existencia de protocolos de transición y mecanismos entre los pacientes crónicos de servicios pediátricos adultos. En la primera gráfica vemos que sí había 10 protocolos entre atención pediátrica hospitalaria y adultos, también en hospitalaria, y sin embargo entre la atención entre pediatría y medicina de adultos en atención primaria había 8. Por lo tanto, podemos destacar como sí que hay más protocolos de transición en atención hospitalaria que en atención primaria. También preguntábamos sobre la información incluida en los informes hospitalarios de alta, y vemos que lo que más predomina es evolución de la enfermedad, tratamiento a seguir, etcétera, continuidad de los cuidados, pero que el plan de cuidados, recursos sanitarios y programación de citas no figuraba, y vemos que están en la parte baja de la tabla. Plan de cuidados solo en 1, información de recursos sanitarios también en 1, continuidad de cuidados de carácter psicosocial en 6, quedan en la parte más baja de la tabla. Y aunque es verdad que existían recursos para reducir la inequidad territorial, normalmente cada comunidad autónoma dispone solo de uno de ellos. Entre los más comunes está la atención domiciliaria, hospitalización y cuidados paliativos, unidades móviles de diagnóstico, fisioterapia, nuevas tecnologías, OTIC, pero veíamos que no se utilizaban de una forma como diferentes herramientas, sino que a pesar de que sí que existían, se utilizaban algunos de ellos. Nos decían 10 que sí que tenían, pero hemos observado que eran de forma puntual algunos de ellos. Sobre competencias profesionales, veíamos que había una baja implantación de gestor de casos, de psicólogo, enfermera escolar y administrativos sanitarios en atención primaria y comunitaria, y vemos cómo está en la parte baja, ¿no?, en nada implantada o poco implantada, tanto administrativo sanitario como enfermería como psicólogo, y bastante implantada o moderadamente implantada vemos otras, o totalmente incluso, fisioterapia, trabajador social, farmacéutico, atención primaria, como en ese azul más intenso vemos totalmente implantada o bastante implantada, y sin embargo destacamos en el titular de estos datos como administrativo sanitario, enfermería escolar y psicólogo no es así.
Existencia de figuras directivas responsables de la continuidad asistencial entre atención primaria y comunitaria. Veíamos que sí existían, que sí, este profesional se integra en las gerencias o direcciones de atención integrada 8, otra situación en 4, pero veíamos que faltaban figuras directivas responsables de la continuidad asistencial, ¿no?, entre atención primaria y atención hospitalaria. ¿Qué ocurre con la dimensión de historia clínica digital? Pues que la interoperabilidad de la historia clínica digital no es muy óptima y es muy mejorable entre el sistema sanitario y social. Y volvemos a observar, no aplica nada interoperable en la parte baja de la tabla, como entre trabajo social de atención primaria y la enfermería escolar, o no aplica o nada interoperable. Vemos, hay 9 de las 14, entre medicina de familia y enfermería escolar, o entre atención primaria y farmacia comunitaria, quedan en la parte baja y, sin embargo, en la parte alta vemos totalmente interoperable, por ejemplo, entre medicina de familia y trabajo social, o entre medicina en atención primaria, entre medicina de familia y atención hospitalaria. En la dimensión de evaluación continuidad asistencial, vemos que hay un margen de mejora para coordinación asistencial entre atención primaria y otros niveles asistenciales. El grado de coordinación asistencial en el abordaje de la cronicidad entre la atención primaria y otros niveles vemos en la parte baja nada o poco, coordinación entre atención primaria y farmacia comunitaria, por ejemplo. Y también esto va unido a la evaluación y publicación de resultados. Preguntamos sobre el registro de evaluación de indicadores de continuidad. Veíamos que sí en 8 y publicado de los resultados de los indicadores de la continuidad asistencia de atención comunitaria, sí en 6 de ellos. Vamos a los retos. Con todos estos indicadores y observando también todo lo que existía, hemos elaborado 10, nos hemos saltado aquí esta diapositiva de los retos, era la medición de resultados, la coordinación con los recursos sociales y la atención hospitalaria, la accesibilidad y la participación de los pacientes son los principales retos, porque preguntábamos sobre los retos prioritarios y veis que en 12, ahí tenemos a la cabeza tanto las 2 primeras con 12, promover la medición de resultados clínicos y en salud, o mejorar la coordinación entre atención primaria y los recursos sociales estaban a la cabeza, mejorar la coordinación entre atención primaria y comunitaria. Así que medición de resultados, coordinación con recursos sociales, accesibilidad. Vale, me había adelantado con los retos eran esos y ahora vamos a las conclusiones, que son las 10. Los retos eran los que nos trasladaban las comunidades autónomas. 10 conclusiones. Para que esto pueda avanzar, es necesario que atención primaria, y creo que servirá también para la mesa posterior, para debatir, es necesario que atención primaria implemente planes concretos de gestión del paciente crónico en el ámbito local para prevenir la fragilidad con indicadores comunes de las comunidades autónomas, mejorar la gestión de la atención primaria con recursos adaptados a las necesidades de salud en cada territorio, promoviendo la continuidad asistencial, desarrollar una planificación sanitaria y social que permita mejorar la coordinación de los servicios y garantizar una atención integral. La garantía de la continuidad asistencial precisa de planes específicos de atención primaria y comunitaria que contemplen ese objetivo y la introducción y consolidación de nuevas figuras profesionales y sus roles en los equipos de atención primaria. Existe un margen de mejora en la implementación de la coordinación y los mecanismos para la transición de pacientes crónicos pediátricos y adultos entre los niveles asistenciales y en el ámbito de la atención primaria y comunitaria. La reducción de la inequidad territorial para acceder a la atención primaria y comunitaria precisa el desarrollo de mayor variedad de recursos que faciliten la movilidad de los pacientes hacia los dispositivos. Existe una necesidad también de potenciar el papel de la enfermería en las visitas domiciliarias y promover enfermeras y gestoras de caso, así como la participación de la farmacia comunitaria en el proceso de control de la adherencia terapéutica y la conciliación de la medicación. Y las 3 últimas conclusiones, la falta de implantación de las figuras como la enfermería escolar, el gestor de casos, el psicólogo y el administrativo sanitario y de una bolsa de trabajo específica para la enfermería familiar y comunitaria dificulta la garantía de una atención integral de la cronicidad, déficit generalizado de la interoperabilidad de la historia clínica digital y de la coordinación asistencial entre las especialidades de atención primaria y comunitaria y la farmacia comunitaria. Y la última conclusión, la medición de resultados, la coordinación con los recursos sociales y la atención hospitalaria, la accesibilidad y la participación de los pacientes como los principales retos de la atención primaria y comunitaria para mejorar la continuidad asistencial, como veíamos en aquella última diapositiva. Y nada más, estos son los datos. Gracias.
Muchas gracias, Pedro. Pues muchas gracias por la presentación y los datos y resultados que hoy presentáis desde la POP. Es un estupendo análisis y un diagnóstico de situación que habrá que tener en cuenta. Quiero dar la enhorabuena a Karina y a todo el equipo de la POP por su trabajo a lo largo de estos 10 años de trayectoria y en especial por los completos, útiles y necesarios informes y actividades que realizáis. Como hemos visto, se abren numerosos temas para el debate que tendremos a continuación y que cuenta con la participación de diversos representantes de las entidades miembro del Consejo Asesor del Observatorio de la Atención al Paciente, a quienes agradecemos que hayan aceptado su participación en este coloquio. Con ellos vamos a hablar y profundizar sobre distintos puntos de vista que las medidas que se han presentado se deberían poner en marcha para mejorar la atención a la cronicidad en la atención primaria y comunitaria. Os animamos a que podáis ir acompañándonos aquí en los sillones. Y empezamos por Montserrat Chimeno, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI. Aquí. Lourdes Martínez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lourdes Martínez Berganza, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN. Esther Díaz, vocal de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria, SEDAP, por la Comunidad de Madrid. José Antonio Quevedo, vicesecretario de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, SENFIC. Juana Sánchez, responsable del Grupo de Trabajo de Dolor y secretaria general de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG, de Madrid. Y Karina Escobar, la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes POP. Bueno, como decía antes, tenemos un hashtag, es Observatorio POP 2024, donde os animamos a participar y a compartir la visión de nuestros invitados, que son los expertos en esta cuestión. Tenemos muchas cuestiones que debatir y muy poquito tiempo, así que os voy a pedir que vuestras intervenciones sean lo más ejecutivas posibles. Entonces vamos a iniciar con una frase que cada uno de vosotros podáis comentar acerca de cuál creéis que es el mayor desafío que existe en el sistema sanitario para garantizar la continuidad asistencial desde la atención primaria y comunitaria y en la atención a la cronicidad. Pues empezamos por Montserrat. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Muchísimas gracias, Karina. Es un placer para mí estar con todos ustedes y con todos vosotros, compañeros de esta mesa. Yo creo que, ya Pedro ha hecho un balance muy bueno de la situación que tenemos actualmente y creo que, pues la frase sería, como desafío, el reto que existe de la falta de comunicación fluida entre los distintos niveles asistenciales e incluso entre los distintos profesionales del mismo nivel asistencial. Muy bien. Esther. Buenas tardes y muchas gracias también por la invitación. No me quiero extender porque si no se nos pasa el tiempo rápido. Para mí el mayor desafío es lograr una coordinación efectiva entre los diferentes niveles y los servicios de atención para asegurar una atención integral y continua a los pacientes crónicos, que incluye la integración de la atención sanitaria y social, así como la colaboración multidisciplinar. Vale. Karina. Bueno, yo creo que el reto está al final en conseguir de verdad una atención centrada en las personas, en los pacientes crónicos, independientemente del nivel asistencial que están, ¿no? Nosotros no tenemos barreras de en qué nivel estamos, sino vivimos con la patología y luchamos contra el sistema muchas veces que tiene muchas barreras de entrada y pues poco flexible. Lourdes. Gracias. También quiero dar las gracias a la organización por poder estar aquí. Y un desafío, pues todos los que han dicho mis compañeros de mesa, pero además otro desafío es que los médicos que hacen la especialidad de medicina de familia quieran quedarse a trabajar en atención primaria, porque la atención primaria sea atractiva. Juana.
Pues yo tenía pensado otra frase, pero la he cambiado al oír a la ministra. Entonces ella ha dicho que quiere que la atención primaria sea el corazón. Yo creo que el corazón ya lo somos, pero a mí me gustaría que fuera el cerebro, ¿vale? Porque las características que tiene, de longitudinalidad, de integralidad, de forma de actuar en la comunidad, sería quien pudiera dirigir más sabiamente y no el hospitalocentrismo que tenemos. Perdonad que tengo un catarrazo enorme. ¿Y José Antonio? Bueno, pues gracias también por la invitación y es un poco ahondar en lo mismo, ¿no? Yo creo que es muy importante garantizar la accesibilidad de los pacientes al sistema, tanto a los profesionales como a los recursos. Es también muy importante, es un desafío el conseguir una historia clínica integrada, que sea accesible desde todos los ámbitos y garantizar la longitudinalidad. La longitudinalidad de la atención primaria es una de sus características y uno de sus principales valores, ¿no? Dicen que quien ve envejecer a su médico y a su enfermera, pues que tiene un seguro de vida. Y es verdad. Pues sí. Bueno, habéis sido escuetos, pero os voy a pedir que seáis... No, para esto está bien, pero la frase se ha ido un poco larga. Ahora vamos a abordar algunas cuestiones más concretas en profundidad. Hemos dividido el análisis en 3 bloques. Uno primero sobre recursos y profesionalización, el segundo sobre coordinación entre niveles asistenciales y el tercero sobre el enfoque comunitario y social. Bueno, pues pasamos al primero de los bloques y empezamos por Lourdes. Según el informe presentado, la ratio de médicos y enfermeros en atención primaria y comunitaria en España está por debajo del promedio europeo. ¿Qué medidas consideras prioritarias para cerrar esta brecha? Bueno, pues la primera medida es que creo que esto se está llevando a cabo, el número de plazas en las facultades de medicina y además el número de plazas de MIR de la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Esto ya lo tenemos en marcha, creo yo, pero después hay muchos médicos de familia, como acabo de decir, que se dedican a otras cosas. La medicina de familia es muy versátil, es una especialidad que tiene muchas salidas y muchos se van a trabajar a urgencias, se van a trabajar a hacer el máster de estética. Entonces, sería algo muy importante conseguir que esos médicos, atraerlos, ¿no? que tuviera la especialidad la suficiente atracción para que se quedaran como nos hemos quedado hace más años. Es verdad que la sociedad ha cambiado, con lo cual ellos tienen otras prioridades, la gente más joven, quieren otros incentivos que hay que conseguirlos pues dialogando con ellos, viendo qué les motiva y, por supuesto, haciendo la especialidad pues más atractiva para todos. Juana, la incorporación de figuras como los gestores de casos, psicólogos, enfermería escolar es limitada en atención primaria y comunitaria. ¿Qué impacto tendría su inclusión en la continuidad asistencial y cómo podría impulsarse? Yo creo que desde mi sociedad siempre lo hemos apoyado. Las unidades de apoyo allí donde existen son muy bien valoradas y, por lo tanto, todos los profesionales que se pudieran incorporar al equipo de atención primaria, es decir, al médico, a la enfermera, al trabajador social, todos ellos, teniendo en cuenta, eso sí, que tuvieran conocimiento del mapa sanitario de la zona donde van a trabajar y estuvieran en los objetivos prioritarios del equipo de atención primaria donde se van a poner. Y aquí quisiera diferenciar también entre zonas rurales y zonas urbanas, porque es importantísimo potenciar tanto las zonas rurales como asimismo incorporar en las zonas urbanas la posibilidad del transporte de unas zonas a otras para tener más accesibilidad a los pacientes. Yo creo que eso reportaría muchos beneficios al sistema de salud y a la coordinación entre todos. Vale, y luego en cada bloque vamos a cerrarlo con una ronda de intervenciones de todos los participantes. Empezamos por Montserrat. ¿Cómo podemos retener el talento en atención primaria y comunitaria y reducir la rotación de los pacientes? Yo creo que en el momento actual es muy difícil porque hay muchísima oferta de trabajo y cada uno puede trabajar donde quiera. Por muy buenas condiciones que les ofrezcas a los compañeros de primaria,
vamos, es que pueden elegir y los profesionales de hospitales igual. Entonces, es muy difícil esta pregunta porque aunque intentes fidelizar, pues la vida personal de cada uno está por encima. Pero bueno, yo creo que son profesionales ahora mismo pues con una capacidad de trabajo y unas competencias muy importantes y yo creo que lo que debemos ofrecerles son medios para que puedan trabajar a gusto, que muchas veces pues carece, es verdad, pues hay áreas donde todavía no hay muchos medios, sobre todo un ambiente de trabajo agradable, que también eso genera que la gente se quiera quedar en los sitios y fidelizarse. Y, por otro lado, también es importante el crear incentivos, establecer incentivos, sobre todo en zonas de difícil cobertura, que, bueno, yo vivo en la España vaciada, en Zamora, y, bueno, pues sabemos que es muy difícil fidelizar a los profesionales de medicina familiar y comunitaria, pues porque pueden elegir dónde trabajar. Entonces, lo que hay que facilitar es que estén a gusto, que a lo mejor hay que crear una serie de incentivos, que, claro, no somos nosotros, son a otro nivel, pero evidentemente tienen que estar ahí, facilitarles un ambiente de trabajo agradable y, por supuesto, recursos. Y yo creo que, bueno, pues profesionales también, que se les tiene que ofrecer formación continua para que no se encuentren pues, desagraviados y no haya inequidades. Es muy difícil hoy día fidelizar porque hay mucha demanda y, bueno, pues puedes trabajar el profesional donde quiere. Entonces, me parece que estamos viviendo un momento difícil de fidelizar. Algo que es fundamental para que el paciente esté bien atendido, que tenga un referente que, como ha dicho mi compañero, tiene que acompañar, el médico o la enfermera tienen que acompañar al paciente hasta el final. Y muchas veces pues el médico pues, prefiere trabajar en otro sitio por circunstancias personales y porque tiene posibilidades. Entonces, una pregunta muy difícil. Cuando la has planteado es una pregunta difícil. Yo lo veo así. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, comenta muchas veces que un médico que que siga al paciente durante, no sé si 15 años, es un plus en la calidad de vida de ese paciente. Totalmente. Y además mejora la supervivencia. Totalmente. Pues seguimos con Esther. ¿Y la retención del talento? Bueno, mi respuesta va a ir un poco más o menos encaminada hacia lo mismo. Sobre todo debemos trabajar en la motivación de los profesionales. Como ha dicho mi compañera, hay que mejorar las condiciones laborales, hay que ofrecer unos salarios que sean competitivos, implementando incentivos, pero no solamente incentivos económicos, también pueden ser incentivos no retributivos por trabajar en las zonas rurales, en los centros de difícil cobertura, dar una estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional. También hay que trabajar en el reconocimiento de los logros de los profesionales, en la formación, en el desempeño y darles el empuje para que lleguen al máximo de sus capacidades. Karina. Bueno, yo no me voy a repetir, pero yo creo que estamos en un momento también de transformación de la atención primaria desde el punto de vista más digital. No lo voy a decir así, que la relación médico-paciente y con los profesionales sanitarios tiene que ser personal, pero es verdad que vienen, o queremos que piensen, ¿no?, en la atención domiciliaria, la monitorización, la relación con hospitalaria, la interconsulta, la investigación en primaria, otra forma de hacer. Yo creo que en este momento los profesionales que estén en primaria tienen ahora mismo un programa, un proyecto, ¿no?, de poder aumentar sus capacidades. Se tiene claro, ¿no?, que hay que dar más recursos y dotar y hacerlo atractivo, pero creo que tienen muchas oportunidades de impulsar la transformación de nuestro sistema sanitario y de que primaria realmente tenga otro protagonismo que el actual, porque es verdad que todos decimos todo lo que se hace, pero quiero decirte, es verdad que lo que comentabas es estamos en una situación más de hospital, estamos otros en primaria, quiero decir que no hay tampoco equidad en la forma que estamos al final midiendo ni la primaria ni un contexto de territorio y de lo local. Creo que la primaria tiene la virtud de conocer el territorio, de conocer a su población, de poder hacer proyectos muy a medida y esa flexibilidad te la da la primaria, poder tener esa libertad, ¿no?, con otros compañeros de hacer proyectos que realmente tengan impacto. José Antonio. Pues es un poco más de lo mismo, ¿no? Es muy importante crear un ambiente que sea atractivo para el residente, para el médico que está todavía en la duda, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber cupos adecuados, tiene que haber recursos adecuados. Difícilmente vas a convencer a un residente, lo digo como tutor de residentes, ahora mismo tengo 2,
y es muy difícil, si ve a su tutor en un ambiente crispado, en un ambiente de nerviosismo que no lo abarca, que les rebasa, pues decirle que esto es muy bonito y está bien. Hay que tener también en cuenta otra serie de factores, ¿no? Como son pues, facilitar la conciliación laboral, fomentar el desarrollo profesional, fomentar la formación, pero no solamente haciendo un programa de cursos y cursillos inmenso, que eso ya lo tenemos. Hay que facilitar también que podamos ir a esos cursos y cursillos. Y entonces, a veces encontrar un suplente es una tarea imposible, por mucho que queramos. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, desde luego también hay que tener una remuneración adecuada, pero en este momento yo creo que no es lo principal ni lo que más valoran los residentes. Lourdes. Yo quería aportar algo más, me sumo a todo lo que habéis dicho, pero me gustaría aportar que hay que quitar la burocratización que tenemos los médicos de familia. Es decir, tenemos tantos papeles que nos olvidamos de mirar al paciente que está enfrente de nosotros. Y eso antes no era así. Desde que me pusieron una pantalla, un teléfono, y yo los quito todos, lo digo sinceramente porque me estorban. Yo lo que quiero es ver a mi paciente que le conozco bien y me quiere decir sus cosas. Y muchas veces es que nos hemos convertido en un dador de papeles. O sea, vengo a que me mande usted aquí, vengo a que me mande usted allá, que me dé la baja, que me recete lo que me manda al hospital. Yo quiero que eso se acabe, porque creo que así sería más atractivo y podríamos hacer el resto de cosas que han dicho mis compañeros, que me parecen fundamentales. Lourdes. Bueno, pues además de todo lo dicho, creo que también la medicina de familia tendría que estar más presente en la universidad. Todavía tenemos poca presencia. Hay muy pocas asignaturas de medicina de familia obligatorias. Hay optativas en algunas facultades y en muy poquitas son obligatorias. Creo que ahí también se daría a conocer lo que es la medicina de familia ya desde la época de estudiante, ¿no? que el estudiante al final está siempre en el hospital y al centro de salud viene 2 semanas si viene, que en algunas facultades ni eso. Creo que sería importante también que hubiera profesores médicos de familia, más profesores médicos de familia, los hay, pero son minoría. Y también sería bueno que hubiese profesorado especialista en medicina familiar y comunitaria. Vale, pues pasamos al segundo de los bloques sobre coordinación entre niveles asistenciales y empezamos con Montserrat. Desde la perspectiva de medicina interna, ¿qué barreras son las que limitan actualmente esa coordinación efectiva entre atención primaria comunitaria y el ámbito hospitalario? Yo creo que hay muchas barreras todavía, que estamos en el siglo XXI donde todos hablamos de la coordinación, de la continuidad asistencial, pero sigue habiendo muchas barreras. Y muchas barreras que muchas veces son culturales, de cultura organizacional, que nos hemos puesto nosotros a nosotros mismos las barreras. Esas barreras muchas veces son burocracia, como se ha mencionado aquí, muchas veces son falta de saber trabajar en equipo, muchas veces son excusas de que no tenemos tiempo para coordinarnos con el compañero que está en primaria. Entonces, bueno, yo creo que en el fondo son excusas porque al final sabemos que si hacemos medicina centrada en el paciente, esto es ganar tiempo y calidad de atención al paciente. Yo creo que hay una resistencia al cambio, como siempre, y aunque hablamos de que han desaparecido estas barreras, siguen existiendo. Y seguimos viéndonos como niveles diferentes, y ya no digo con el nivel social, que ya es otro nivel todavía más alejado. Hay que hacer todavía mucho esfuerzo por esta coordinación y este continuum de atención al paciente. Y lo tenemos que hacer nosotros, muchas veces es culpa nuestra. Es verdad que probablemente faltan políticas de apoyo a que esta coordinación sea más fluida, pero también es la inercia que tenemos muchas veces los profesionales y la resistencia al cambio. Entonces yo creo que ahí todavía podemos hacer mucho y no podemos culpar a otros, sino que bueno, es una manera de organizarse y no decir que es falta de tiempo, que es burocracia, porque al final sabemos que eso es ganar tiempo y ganar calidad en nuestros pacientes de atención. ¿Y hay alguna barrera que no dependa solo de los profesionales? Sí, hay muchas políticas. Vamos, yo creo que también a nivel de administración se deben potenciar políticas de coordinación. Hemos visto las desigualdades que hay entre las comunidades, que son unas inequidades francamente manifiestas. Entonces, yo creo que son a todos los niveles, he dicho, y la burocratización también muchas veces nos viene impuesta, no es que la queramos tener. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber una coordinación de verdad interinstitucional, pero bueno, que no siempre echamos la culpa a los otros y también
Yo creo que nosotros como profesionales de la sanidad también tenemos que cambiar un poco el chip y no vernos como niveles asistenciales encontrados o distantes, sino que es lo mismo, porque encima ahora se está viendo con los modelos nuevos de atención al paciente que cada vez estamos más coordinados y tenemos que aprender a trabajar en equipo. Porque nosotros trabajamos muy bien, pero somos muchas veces muy individualistas, tanto los profesionales del hospital como los profesionales de primaria. Entonces, nos cuesta mucho. Yo creo que también es un ejercicio de aprender a trabajar en equipo y con equipos multidisciplinares, porque ese es el futuro. José Antonio, el informe destaca la falta de protocolos para la transición de los pacientes pediátricos a la medicina de familia. ¿Qué soluciones se pueden proponer para garantizar esta transición de forma adecuada y sin interrupciones? Bueno, esta pregunta parece fácil, pero no es tan fácil de contestar. En principio, cuando nos movemos en el ámbito exclusivamente de primaria, es relativamente fácil, porque lo que tiene que haber es una continuidad real en el traspaso de papeles, ¿no? Para esto, si hay historias clínicas adecuadas, si hay protocolos adecuados, si hay un seguimiento proactivo, sin una brecha que cuando pasan de pediatría al médico de familia parece que cambian de mundo y de centro, si garantizamos la longitudinalidad, pues procurando que los médicos, las enfermeras de los padres continúen tratando a los hijos, que ya conocen su entorno social, pues es relativamente fácil si garantizamos todo esto, ¿no? Pero todo esto se empieza a complicar cuando empezamos a meter pues, cosas como la falta de comunicación con otros niveles, que a veces no es tan fácil, por lo que no existen historias compartidas, por la falta de la imagen de esa enfermera escolar que no acaba de estar y que haría un buen papel que también si estuviera integrada. La brecha también continúa cuando vemos que en pediatría el niño pasa al médico de familia a los 14 años, pero esto no es así en el hospital. En el hospital pasa a los 18. Entonces, ahí hay unos años en los que hay una falta de comunicación o una falta de continuidad. Se rompe la que había. En urgencias, por ejemplo, al niño se le atiende hasta determinada edad, que no es ni los 18 ni los 14. Entonces, todo esto se podría facilitar, ¿no? Se podría mejorar. Esto es muy importante sobre todo en los niños con patologías crónicas, que cada vez hay más niños con patologías crónicas y parecen a veces los grandes olvidados de la cronicidad. Entonces, si intentamos mejorar la comunicación, utilizar protocolos comunes, historias compartidas y mejoramos la comunicación entre todos, sin duda la transición mejorará. Y hoy yo le preguntaba, antes de venir aquí, pues le preguntaba a la pediatra de mi centro, y bueno, ¿y qué se puede hacer para mejorar esto también desde tu punto de vista, ¿no? Tú que estás viendo niños todos los días, dice, pues hay otra cosa que es difícil de explicar, pero es acostumbrarnos a ser flexibles, a ser profesionales flexibles. El niño no es un ser que pasa a cierta edad por el hecho de tenerla, sino que el niño puede pasar un poco más tarde o un poco antes. Nos tenemos que adaptar. Ese niño podrá pasar, sobre todo en niños con patologías crónicas graves o niños, por ejemplo, que tengan problemas de conducta, niños que tengan una problemática social importante. Este niño se podrá esperar o nos podremos adaptar a él a que esté en disposición de pasar. Y no solo por el niño, sino también por la familia y el entorno de la familia. Es muy difícil con niños que tienen una situación no fácil que explicar 20 veces lo mismo a diferentes profesionales y esperar que te entiendan. Y que estos profesionales no partan de cero. Entonces, esto también se puede facilitar. Karina, el informe también señala déficits en la información de los informes del alta, lo que afecta, lógicamente, a la transición entre la atención desde el hospital a la atención primaria comunitaria. ¿Qué propuestas concretas son las que planteáis las organizaciones de pacientes para atajar este problema? Bueno, yo creo que es la visión que tenemos de lo que es un informe de alta, ¿no? Que al final no es un proceso administrativo entre hospital y primaria, ¿no? Sino que va un hecho, un hito que le ha pasado al paciente.
paciente que requiere dar información al paciente de su situación, de cómo se va a casa, de cómo cuidarse, de cosas que tiene que tener en cuenta, que no acaba ahí, sino que posiblemente tenga que ver a otro médico, tendrá que comunicar con primaria, tiene que ver cómo impacta esa situación nueva en su vida, si es un nuevo diagnóstico o una complicación, con lo cual tiene que ser una herramienta de comunicación y de corresponsabilidad del paciente con la situación, el hito que le ha pasado. Y, por supuesto, importante para relación entre el médico de primaria con hospital para poder recibirle, ¿no? Es como, ¿cómo recibo si no tengo la información suficiente, no me he podido bajar las analíticas, no sé por qué te han mandado aquí, no sé por qué no te han... O sea, para el paciente cuando llega y se encuentra con esa situación, pues nos genera muchísima desconfianza, porque si nosotros ya estamos en una crisis, esa falta, ¿no?, de integrar ese dato, de hacerlo, no cuesta nada, ¿no? Creo que en el hospital, en el informe de alta, explicar, recordar y volver a recordar, porque lo que nos pasa a nosotros cuando nos dan el alta a muchos y a las familias y a las cuidadoras es que nos vamos a casa con un papel que no entendemos, ¿no? Y yo creo que nosotros en nuestros estudios sale siempre que un 40% de los pacientes no entiende a sus médicos y en una situación más de un hecho de una hospitalización, volver a casa, saber adherencia a tratamientos, relación, qué tiene que hacer, con quién hablo, se vuelven a olvidar. Entonces creo que hay que tenerlo muy en cuenta la calidad de información que se mete en el alta para que pueda también el paciente gestionar y el familiar después con primaria o con otros médicos. Y ahora para todos, empezando por Esther, ¿qué rol debería jugar la digitalización y la interoperabilidad de la historia clínica digital en mejorar esta continuidad asistencial? Pues ambas, la verdad que son esenciales para mejorar esta continuidad. Son herramientas que permiten compartir datos de manera segura y eficiente, mejorando la coordinación entre los profesionales y facilitando una atención más integrada y centrada en el paciente. Además, la telemedicina ofrece una alternativa accesible para el seguimiento continuo de pacientes crónicos, reduce la necesidad de desplazamientos y también mejora la calidad de vida de los pacientes. Juana. A mí, aparte de estar de acuerdo con todo lo que has dicho, me gustaría decir que hay una parte importante que se nos olvida siempre, y es que tenemos que abandonar cada uno de nosotros, tanto en el hospital como en primaria, nuestro ámbito de seguridad. Y el conocimiento mejoraría así. Es decir, si los profesionales de primaria tienen buena relación con los profesionales del hospital y viceversa, facilitamos que el paciente la tenga, porque podemos hacer sesiones con pacientes, con médicos de hospital y con médicos de primaria, y es la forma de mejorar la comunicación. ¿Nos pueden ayudar la digitalización y la historia única? Por supuestísimo, porque nos hará tener un camino más claro que podemos seguir, pero no nos podemos de olvidar de que somos personas y nos relacionamos entre personas. Entonces, yo creo que el ámbito de seguridad, lo que muchas veces nos ponemos todos y no queremos salir de nuestro ámbito, es un error. A mí lo que más me gusta es ir a ver a los pacientes a su domicilio. La visita domiciliaria me parece fundamental. Es que hay que saber dónde viven. Y eso a veces no se ha potenciado. De hecho, es una de las cosas que más echo de menos ahora, que no se potencia la visita domiciliaria. Casi no hay tiempo de hacerlas. Es que se han quitado de las agendas. Y eso es una parte fundamental de lo que es la longitudinalidad, porque así podremos atenderlos desde que nacen hasta que se mueren. Y esa es la parte importante, esté en el hospital o esté en el ámbito de la atención primaria, porque mi paciente siempre va a ser el mismo. Unas veces tendrá que ir a un sitio y otras a otro, pero va a ser el mismo. Lourdes. Pues yo creo que un déficit muy importante es el no tener una historia médica compartida. Hay algunas comunidades que sí la tienen, primaria y hospitalaria, pero ahí lo habéis dicho en el informe, que hay muchas comunidades, hay muy pocas comunidades que tengan protocolos para coordinar atención primaria y hospitalaria. Esto da lugar a que venga el paciente con su informe, como ha dicho Karina, con su informe de alta, y a que se lo expliquemos porque no se ha enterado. A veces para nosotros tampoco queda claro, porque te vas a meter en la historia clínica, o sea, a buscar los informes y tampoco los encuentras. Entonces la informática es muy necesaria ahora mismo, el estar conectados, que sea la misma historia clínica.
otras veces con las analíticas, hace una analítica en el hospital y viene a hacer otra analítica primaria. Tienes que andar buscando la analítica que le han hecho en el hospital, pasándola, tecleándola con el tiempo que tenemos. Facilitaría muchísimo las cosas, ¿no? Los protocolos para coordinarnos. Importantísimo. Montserrat. Yo, bueno, no lo dije antes, pero es una barrera fundamental cuando me has preguntado. La barrera fundamental es no tener una historia clínica integrada y única para todo el país. Entonces, bueno, pues eso los limita mucho. Pero es verdad que si la tuviéramos, pues estaríamos mucho mejor, atenderíamos mucho mejor a los pacientes y sería la comunicación más fluida. Y sobre todo tendríamos más seguridad, ahorraríamos tiempo, evitaríamos, como habéis dicho, duplicidad de pruebas, duplicidad de exámenes complementarios y sobre todo también por la protección de datos del paciente, que muchas veces andan con los informes por ahí y yo creo que eso también, respecto a la seguridad del paciente, por la protección de datos también es importante. Entonces, eso sí que me parece que es fundamental, la digitalización y que necesitamos dar un empuje importante porque la atención pasa por ahí, por una asistencia compartida, pero con una historia única, con todos los requisitos. Karina. Yo creo que la digitalización va a ser fundamental, ¿no? Es como el futuro de la sanidad, tiene que estar ahí, porque si no es interoperable, no tenemos una historia clínica bien cumplimentada, no da seguridad, no da garantías y es imposible hacer ninguna asistencia transversal ni multidisciplinar en condiciones de calidad, ¿no? Creo que estamos pasando un momento donde hay una fractura en equidad. Aquellas comunidades autónomas que han avanzado antes en desarrollos de historia clínica compartida, de que los sistemas han ido mejor, pues será más fácil incorporar las nuevas medidas, con lo cual vamos a tener una brecha en aquellas comunidades autónomas que hayan hecho los deberes antes que las de después. Y esto también nos preocupa. Nos preocupa, pero también nos ocupa todos los desarrollos de los proyectos que se están haciendo desde salud digital, que están haciendo las comunidades autónomas para conseguir finalmente, ¿no?, trabajar en lo digital y también, bueno, creemos que es una oportunidad y una oportunidad que viene a dar datos al sistema, donde con el Espacio Nuevo Europeo de Datos, con el nuevo reglamento, cambia también el rol del paciente con su propia salud, con la gestión de sus datos y yo creo que va a cambiar, yo creo que va a ser una de las cosas, cuando estamos hablando de gestión del cambio y que no es voluntario, ¿no?, de que, oye, es que a mí me viene bien porque conozco a fulano, no, que el sistema propio, ¿no?, yo creo que en este caso la tecnología nos va a ayudar al fomento de las relaciones, a entender que tenemos que trabajar de la misma manera y que todos somos responsables de esos datos que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones con el paciente hoy y en el futuro, ¿no? Creo que es fundamental todo lo que se está haciendo en salud digital. ¿Y José Antonio? Pues completamente de acuerdo con mis compañeras y, bueno, pues efectivamente sin continuidad en la información difícilmente puede haber continuidad asistencial. Pero es que además, también lo ha apuntado ahora mismo Karina, la historia digital lo que es una herramienta de seguridad, porque evita errores importantes y evita duplicidades, que también son una fuente de problemas para los pacientes. Vale, pues pasamos al tercer bloque sobre el enfoque comunitario y social y empezamos con Esther. La integración de los servicios sociales con la atención primaria y comunitaria es clave para abordar las necesidades de los pacientes crónicos. ¿Puedes dar ejemplos de buenas prácticas a destacar? Sí, bueno, primero de todo creo que hay que destacar la importancia de esta integración, ya que la atención a la cronicidad requiere de un enfoque multidisciplinar que combine recursos sanitarios y sociales. La coordinación entre estos servicios permite una atención más personalizada y efectiva, reduciendo hospitalizaciones y mejora los resultados en salud. Como ejemplos, pues podemos nombrar los centros de salud comunitaria. Estos centros integran servicios de salud y apoyo social, facilitando el acceso a una variedad de servicios, desde consultas médicas hasta asesoramiento social y psicológico. Esta integración permite una atención más completa y coordinada para los pacientes crónicos. Otro ejemplo podría ser el programas de atención domiciliaria, como estaba indicando Juana. Implementando este programa se ofrece atención sanitaria y social a pacientes crónicos en sus hogares. Son equipos multidisciplinares que hacen visitas al domicilio, asegurando que los pacientes reciban el cuidado necesario sin tener que desplazarse. Un tercer ejemplo podría ser los proyectos de intervención comunitaria intercultural.
Estos proyectos fomentan la colaboración entre servicios sanitarios, sociales y educativos para abordar las necesidades de las comunidades, promueven la participación activa de la comunidad en la salud y el bienestar, mejorando la integración y el apoyo a los pacientes crónicos. Y un último ejemplo podría ser la red de escuelas de salud para la ciudadanía, que ofrece formación y recursos a pacientes crónicos y sus cuidadores, empoderándoles para gestionar mejor su salud. La colaboración entre profesionales de la salud y los servicios sociales es clave para el éxito de esta iniciativa. Todos estos ejemplos demuestran cómo la integración de los servicios sociales con la atención primaria y la atención comunitaria es esencial para abordar las necesidades de los pacientes crónicos de manera efectiva y cómo esta integración puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes, proporcionando una atención más completa y coordinada. Vale, Karina, desde la perspectiva de los pacientes, ¿cómo se perciben las brechas que existen actualmente en cuanto a la continuidad asistencial y qué demandas son las que tenéis desde las organizaciones de pacientes para resolverlas? Bueno, yo creo que lo que nos une a todas nuestras entidades, nosotros somos 40 entidades de todo tipo de patologías, es la necesidad de equipos multidisciplinares, atención, pues una atención multidisciplinar es fundamental, buscar esa parte, ¿no?, de tener un gestor, de tener un referente dentro del sistema que ayude a las familias, que ayude a los pacientes a saber qué puerta tocar. O sea, al principio, sobre todo al principio, en momentos muy delicados, estamos un poco perdidos. Todas estas brechas lo que hace es afectar a la salud de las personas y también creo que hace menos eficiente el sistema y menos sostenible, porque invita a la repetición de pruebas, invita a tener pacientes totalmente invisibles. A veces atendemos a los pacientes que más llaman a la puerta, pero tenemos mucha gente invisibilizada en el sistema, mucha gente que si está sola o no, pues no tiene conocimiento suficiente en la mente de la familia o un apoyo mayor, pues están en situación de abandono. No sabemos cómo rescatar, ¿no?, a aquellas personas invisibles más frágiles y evitar esa fragilidad. Creo que esta parte de no organización de los recursos pues supone mala salud para los pacientes y en este caso nosotros tenemos siempre claro, ¿no?, que cuando siempre hablamos de primaria, de hospitalaria, hacemos como brechas, nosotros lo vemos como una, o sea, yo no quiero una isla de primaria ni una isla de hospitalaria, quiero una visión integrada porque viajamos de un lado a otro, me explico, y con recursos diferentes y una mirada diferente, que creo que es importante, porque en el hospital el paciente no solo ve a un médico, es que puede ver a 5, después va a primaria, ve a otro y después viene otra enfermera. Quiero decir que esta situación la verdad es que podría ser muchísimo más organizada y más pensada, y la gestión aquí es fundamental, ¿no? Yo creo que la escucha activa a los pacientes, a los profesionales que están dando estos servicios y que los gestores escuchen para poderlo hacer más óptimo, pensando en los pacientes. Y ahora para todos, y empezando por Juana, ¿cómo equilibrar la atención integral en zonas rurales o alejadas con recursos limitados y considerando el enfoque comunitario? Pues yo creo que ahí es fundamental tener claro, si no queremos perder la objetividad, porque además es población muy envejecida, la que se está quedando en zonas rurales, que tiene que ser un enfoque integrado y pasa por tener muchos más recursos sobre las zonas rurales, precisamente por eso, porque hay mucha distancia a todo, porque se quedan aisladas, ¿vale? Y porque además el médico que va allí tiene que tener mejoras para poder conciliar su vida, cuando los hijos tengan que venir a estudiar, cuando ejerza una familia, y eso es fundamental. Y eso pasa por tener recursos y dedicar esos recursos suficientes al desarrollo de esas zonas. Esto se está haciendo ya en Francia y en otros países de Europa, que se llevan además nuestros médicos de familia encantadísimos a zonas rurales, pero mejorando muchísimo sus condiciones de vida, y eso hace que sea mucho más atractivo. Yo he trabajado en zona rural, perdida en la Alpujarra almeriense, y os puedo decir que ganan lo mismo que en una zona urbana, y al final, cuando tu hijo se hace mayor y tiene que ir a la universidad, o te gastas un dineral o te vienes a la zona urbana, claro, que tiene la universidad al lado. O sea, que eso implica que si no queremos abandonar ese ámbito, que es fundamental, a mí me parece que lo tenemos que potenciar, hay que dar una serie de recursos y de facilidades, y eso entronca con cambios sociales muy importantes, mucho. Y me parece que ahí los recursos para mantener la equidad tenemos que saber dónde los ponemos. O sea, como no haya más recursos para las zonas rurales, olvidémonos que es que desaparecen. Lourdes.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con ella. Hay que llegar a un equilibrio de manera que se haga también atractivo, ¿no? El poder estar en una zona rural que tiene sus ventajas. Yo, dentro de mi sociedad que partió de la medicina rural, hay mucha gente, muchos compañeros que trabajan en rural y bueno, pues tiene otros encantos, pero es verdad que llega un momento que los médicos quieren irse a la ciudad pues por conciliación familiar y entonces allí pues tienen que tener otras ventajas. También socialmente, bueno, la población rural está muy envejecida y recursos sociales no sé si tienen muchos. También es muy deficitario, ¿no? Tienen la ventaja de que se conocen todos y se ayudan los vecinos de las poblaciones pequeñitas, pero también es un problema no solo del médico, sino de recursos sociales. Montserrat. Bueno, yo aparte de todo lo que habéis dicho, creo que es importante para disminuir inequidades la telemedicina y los avances que están viniendo con la inteligencia artificial, puesto que esto va a hacer que nuestros pacientes, aunque estén a distancia y en zonas rurales de difícil cobertura, puedan tener una atención continua y un seguimiento continuo. Pero claro, lo que habéis dicho, para eso hay que invertir. No solo se trata de dar incentivos económicos al profesional sanitario, sino también invertir en inteligencia artificial y en estos dispositivos. Y entonces a mí eso me parece que hay que hacer una inversión, está claro, porque cada vez nuestra población, bueno, está más envejecida y es evidente que es así y que mucha gente vive en zona rural. Es verdad también que lo que tenemos que hacer es ocuparnos de los determinantes sociales de la salud, que hasta ahora los hemos tenido muy olvidados, pero son los que nos van a marcar el futuro, el contexto donde vive esa persona y hay que adaptar la medicina a ese contexto. Entonces, para eso, aparte de inversión, necesitamos redes interinstitucionales que potencien esta atención comunitaria a todos los niveles, no solo sanitaria, sino también social. Entonces, me parece que queda muchísimo trabajo por hacer porque está ahí el problema de la cronicidad. Es verdad que la soledad no deseada está descrito que es mucho menor en la zona rural, evidentemente por ese sentimiento de solidaridad que hay, pero claro, tienen otros muchos problemas que necesitamos salvarlos, no solo nosotros como sanitarios, sino a otros niveles. Y es importante la participación comunitaria. Yo creo que ya hay muchos proyectos pilotos donde, bueno, pues con estos dispositivos pueden controlar a su paciente si se toma la medicación, si no se toma la medicación, si come, no come, si abre la nevera o no. Entonces, este tipo de avances nos van a ayudar mucho a poder hacer un seguimiento adecuado de nuestros pacientes, pero es necesaria una inversión, evidentemente. José Antonio. Pues de acuerdo con lo que estáis diciendo, efectivamente hay que dotar de más recursos, hay que utilizar todas las nuevas tecnologías que están al alcance, pero desde un punto de vista muy rural y muy comunitario no nos tenemos que olvidar de otros activos que están ahí. Hay medios municipales a los que se puede recurrir, pero también, por ejemplo, están los farmacéuticos comunitarios, los farmacéuticos rurales, que son una imagen que hay que tener en cuenta a la hora de asesorar a los pacientes, de poder hacer incluso determinado tipo de pruebas. En nuestra sociedad ahora mismo hay un proyecto que toca este tema, ¿no?, de coordinación con la farmacia rural, y todos los activos son útiles. Hay que contar con las asociaciones de vecinos, hay que contar, por ejemplo, hay zonas donde hay asociaciones de mujeres para el acompañamiento, para todos los problemas de soledad, pero es que incluso hay que mejorar la educación y el autocuidado en estas comunidades, fomentar el papel social, por ejemplo, de los comerciantes de proximidad, incluso de los bares, que en muchos pueblos es la zona de reunión, es donde al final acaban detectando si este vecino aparece o no aparece, si hace muchos días que no viene, si viene o si ha cambiado algo. Entonces, mejorando toda la red social, pues también apoyaremos a estas zonas. Esther. Esto es lo que tiene el que ya te toque al final, que ya casi te quedas sin cosas que añadir, pero bueno, añadir también al tema de la telemedicina, también podríamos añadir la tecnología móvil. Ahora con estos móviles maravillosos que tenemos, que también se puede educar a la población en el uso de aplicaciones que proporcionan información sanitaria, incluso las hay que monitorizan la salud, y también añadir la formación comunitaria.
o sea, capacitar a los miembros de la comunidad para actuar como promotores de salud. ¿Y Karina? Bueno, yo creo que es fundamental todo el ámbito de digitalización, que nos va a ayudar a gestionar muchísimo cambio. Y bueno, yo creo que activar también todos los activos que están en la comunidad. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, porque realmente todos nos tenemos que poner en modo salud, ¿no? Creo que la comunidad, pues la atención biopsicosocial pasa por la coordinación de todos, el cuidado de los más frágiles y de los más invisibles también, ¿no? Que no es solo de la autoridad, sino también es del vecino, del compañerismo, de un poco de generar esa corriente, ¿no? Solidaria entre todos, que incluye, por supuesto, a los profesionales, pero en esto también hay que educar, hay que concienciar, hay que tener cultura del cuidado extensivo, no solo en el ámbito más sanitario, sino en el ámbito más social y de vecindad. Vale, pues nos acercamos ya al cierre del acto y voy a pedir a los participantes en la mesa que identifiquen, si es posible, una única acción a llevar a cabo a nivel nacional para mejorar la continuidad asistencial desde la atención primaria y comunitaria y, bueno, es decir, cuál sería y por qué se elige esa. Empezamos por ti, Juana. Vale. Pues si tuviera que elegir una que es complicado y difícil, diría que la historia de salud digital única, y la tarjeta sanitaria única, ya que pido todo único que se pudiera leer. ¿Y por qué? Ahora, ¿Y por qué? Porque es fundamental. Nos hemos portado bien en el tiempo y tenemos unos minutitos, o sea que os podéis. No, entonces me puedo explayar. Hombre, yo creo que es fundamental, es triste cuando tienes que salir de un sitio a otro, el tener una barrera donde no esté tu información básica, no tampoco tiene que extenderse demasiado, pero sí tu información básica, si tienes alergias, si te han intervenido de algo, si padeces de algo, si tienes un tratamiento. Es que me parece que con eso básico tampoco tendríamos que tener mucho más, pero no entiendo por qué un banco puede tener toda tu información y se agiliza así, y Hacienda se moviliza igual, y yo cambio de comunidad y no tiene nada. En la comunidad de al lado no me sirve de nada mi tarjeta sanitaria porque no tienen información de nada. Tengo que volverlo a contar. Con lo cual, si lo puedo contar, bien, pero si tengo un accidente y no lo puedo contar, pues vamos muy mal todos. Entonces, me parece que si tuviera que pedir algo, que siempre empezaría por pedir recursos, pediría la historia de salud digital única y la tarjeta sanitaria única, con el fin de entendernos todos mínimamente y de ahí para arriba. Vale. Lourdes. Bueno, pues efectivamente la historia clínica única para mí también sería fundamental, pero además también que los servicios sociales estuvieran integrados en sanidad, porque la colaboración de sanitarios y servicios sociales creo que es fundamental en todos los casos. Montserrat. Bueno, yo si fuera solo una, pues diría como Juana, la historia clínica única, porque me parece fundamental. No puede haber continuidad si no hay una historia clínica única, eso está claro. Pero evidentemente también lo que ha dicho mi compañera Lourdes, evidentemente en el siglo XXI, donde la cronicidad y la longevidad está presente, necesitamos una coordinación sociosanitaria perfecta y no la tenemos. Y tenemos mucho también que hacer. Entonces yo creo que esas dos cosas son fundamentales. Y luego, por supuesto, invertir en otro tipo de recursos, como hemos dicho, que es la tecnología o dispositivos de atención que todavía nos faltan mucho, como son pues, enfermeras de enlace, enfermeras escolares, que hay mucho que hacer en la enfermería. Es verdad que se han hecho pues eso, muchos avances y hay comunidades que están muy avanzadas, pero todavía hay inequidades entre las diferentes comunidades. Y es verdad que yo creo que todos estamos ahora concienciados. Como has dicho, los farmacéuticos rurales han hecho, es verdad, han hecho una apuesta por el apoyo a las zonas rurales, pero yo creo que es todos, y eso es una labor cultural que va a costar. Entonces, son tantas cosas las que pediríamos que si me dices una sola historia clínica, pero si me pides la carta a los Reyes, me puedo pasar aquí pidiendo. Bueno, habrá tiempo seguro de pedir. José Antonio. Pues más de lo mismo, una historia clínica integral, integrada, que sea accesible a todos desde cualquier punto,
que recoja todo lo necesario para poder hacer una gestión más unitaria en cualquier punto del territorio y que facilite la comunicación entre todos los profesionales que vamos viendo a lo largo de todo el territorio, ¿no? Y bueno, también ya puestos a pedir, como nos sobran minutos, pues vamos, yo pediría carteras de servicios más unificadas. Hay veces que lo que es increíble es que el calendario vacunal pueda cambiar tanto de unas comunidades a otras, o que lo que aquí sí se cubre, en la de allí no lo cubren, o que se cubre si eres de allí, pero si no eres de allí. Y entonces empezamos a complicarlo. Todo esto, si se unificasen más criterios, sería bueno para los pacientes y bueno para los que los atendemos. Esther. Me dejas para el final siempre. Bueno, yo... Sí, lo va a tener más complicado. Ella lo tiene más difícil, sí. Yo mi primera opción era la misma que han dicho ellos, que es la historia clínica digital única. Pero bueno, ya como me das la opción, voy a decir otra y voy a hablar del desarrollo de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, ya que mejoraría significativamente la continuidad asistencial en atención primaria, ya que como claves tendría que es una atención integral, brindaría una atención integral y personalizada, con coordinación y continuidad del cuidado, con promoción de la salud y prevención de enfermedades, apoyo a los cuidadores, adaptación a las necesidades locales, a las necesidades de la comunidad en la que trabajan y con un enfoque interdisciplinar. Y como soy enfermera, pues mira, he tenido el momento para poderlo decir, ya que me han quitado lo de la historia clínica única. Muy bien. ¿Y Karina? Bueno, yo voy a repetir un poco lo que ya viene en las conclusiones que ha hecho nuestro consejo asesor, ¿no? Que al final es contener un modelo de excelencia y continuidad asistencial, que realmente podamos contar con un modelo en el que podamos mirar, que sea adaptable para según donde se implante, pero que esté integrado en la interoperabilidad, que tengamos la parte de la coordinación entre los niveles asistenciales, primaria, hospitalaria, incluyendo sociosanitario también, ¿no? Las personas institucionalizadas y, por supuesto, también todo el desarrollo de comunitaria y la acción de todos, ¿no? Creo que tenemos que trabajar en un modelo que tenga todos estos requisitos, ¿no? de todo lo que aportan los profesionales en la parte más humana, pero también la parte tecnológica que viene a ayudar, ¿no? a esta gestión del cambio que necesitamos los pacientes. Pues como nos quedan unos minutos y aunque sea fuera del guión, os voy a preguntar si sois optimistas en que se evolucione precisamente en la cuestión más relevante que habéis detectado sobre salud digital e interoperabilidad. Están en marcha una serie de proyectos que vienen desde Europa, con el Espacio Europeo de Datos de Salud, también está la Estrategia Española de Salud Digital. ¿Sois optimistas en que esto se va a arreglar a corto plazo? ¿Creéis que es una prioridad también para los decisores poner en marcha y destinar los recursos necesarios para que esto sea una realidad? Empezamos por ti. A ver, yo creo que sí, que es una prioridad que tienen ellos en el punto, o sea, encima de la mesa, trabajando continuamente, que creo que tienen a nivel de comunidad. En algunas comunidades sí que tienen la historia integrada entre primaria y hospitalaria, pero para hacer una historia única a nivel nacional yo creo que es complicado, que no creo que sea demasiado fácil y a corto plazo dudo que esté. Karina. Bueno, yo creo que están buscando nuevas formas de trabajar donde es importante que las comunidades autónomas se compartan buenas prácticas y yo creo que en el ámbito de la estrategia de salud digital lo que se ha querido es, yo que sé, Galicia, que es experto en monitorización o está trabajando en un proyecto grande de monitorización, pues tira, ¿no? Es líder de ese proyecto para varias comunidades autónomas. Y así se ha ido estableciendo lo que es la estrategia de salud digital, donde se está buscando ese trabajo en equipo, ¿no? En el que más sabe aprender el otro y poder de alguna manera que nuestras comunidades autónomas trabajen entre sí. Para mí esto ya es un paso súper importante, porque tenemos después 17 servicios de salud, cada uno con unas connotaciones diferentes, a diferentes velocidades, y lo que tienen que tirar los que vayan más avanzados y los menos. Esto es importante, un liderazgo del Ministerio de Sanidad, que esto sea posible. En este momento que hay fondos hay que aprovecharlos y que lo intenten aprovechar también aquellas comunidades autónomas en una situación más precaria económica, donde los recursos son menores, con lo cual creo que
que es fundamental, ¿no? El liderazgo de esa estrategia de salud digital, la implicación de todas las comunidades autónomas y, en este caso, la participación de los pacientes, que también entramos ahora. José Antonio. Bueno, yo a nivel local soy relativamente optimista, se ven avances. A nivel de integrar a todas las comunidades autónomas soy un poco más pesimista, creo que va a llevar más tiempo. Montserrat. Yo igual. Yo pienso que se han hecho muchos esfuerzos, pero que falta mucho. Yo a corto plazo lo veo difícil. Si fuera fácil ya estaría hecho, o sea que debe ser bastante complicado ahora mismo unificar, y eso que hemos avanzado mucho en sistemas digitales. Yo soy pesimista a corto plazo. Evidentemente esto es que es el futuro y tendrá que ser, pero lo veo difícil de momento. Si fuera fácil ya estaría hecho, evidentemente. Lourdes. Yo creo que la digitalización, bueno, la inteligencia artificial en general viene para ayudarnos, ¿no? Yo sí soy optimista en que nos va a ayudar en muchas cosas. No, yo digo que vayamos a tener historia única a corto plazo. Yo eso es lo que soy pesimista. Pues a lo mejor nos ayuda la inteligencia artificial, probablemente. Puede ser que nos ayude y que bueno, ya se está demostrando en muchos ámbitos, en muchos ambientes. Es verdad que da un poquito de miedo, porque se nos va a escapar o se nos puede escapar de las manos, pero yo creo que eso nos va a ayudar y que sí, que iremos a mejor. ¿Y Juana? Uno, la carta de los Reyes Magos que ha hecho Karina, porque es una carta a los Reyes Magos. Dinero hay. Si me avanzo un poco por la experiencia, diría que tenía que ser plenamente pesimista, porque llevamos hablando de una historia salud digital única y de una tarjeta sanitaria única muchísimos años, ¿vale? Entonces tendría que ser pesimista. Yo no creo que sea difícil, no lo creo, porque hay cosas que son únicas y salen muy bien, o sea que lo que sí creo es que hay que tener lo que decía antes, querer salir de tu zona de confort. Y ahora mismo, pues las comunidades autónomas, por lo que sea, tienen su zona de confort que han establecido con sus objetivos y no salen de esa zona de confort, cada una ha montado el suyo, como yo digo, y aquí, pues eso, pero que yo creo que fácil. Vamos, yo lo pido, y lo sigo insistiendo, y lo insistiré, vamos, donde sea y como sea. Creo que es algo que tendríamos que hacer, o sea, es que es algo que como paciente futuro o presente me perjudica. Y además como profesional me perjudica también, o sea, me perjudica desde todos los puntos de vista. Con lo cual yo apostaría por ello y seguiría insistiendo en eso. ¿Me puede ayudar la inteligencia artificial? Pues no lo sé, antes de eso tendríamos que tener la comunicación, digo yo, en base a, antes de ponerme a hablar que la maquinita me diga. ¿Vale? O sea, que me uno a tu carta de los Reyes Magos, dinero hay, pero sigo diciendo que lo que hay que tener es el proyecto, y tú lo decías, hay comunidades autónomas que van muy bien y que en todo su territorio tienen esto, y hay otras que es que además, pues no voy a señalar a ninguna, pero que es que de distinta zona de una comunidad a otra tienen distinto en el hospital y en primaria. En primaria tienen el mismo, pero en el hospital tienen uno, otro en el otro. Hombre, difícil no debe de ser unificar, aunque cada uno tenga su proyecto hospitalario. Quiero decir que la historia de salud digital y el individuo es uno, ¿no? Pues vamos, creo yo, no soy informática. Pues quedan 2 minutos y no me resisto a no utilizarlos. Antes hemos preguntado a Montserrat desde la perspectiva de medicina interna cuáles son las barreras que limitan la coordinación efectiva con atención primaria. Pues desde atención primaria y más allá de los sistemas de información, ¿cuáles son esas barreras que dificultan el contacto y la coordinación con el hospital? Pues empiezo yo. ¿A qué nivel? Empiezo yo, como Barreras. Ella ha nombrado las barreras culturales, pues a nivel de atención primaria ¿hay también barreras culturales o hay otras barreras? Muy rapidito, una frase, que si no nos pasamos del tiempo y entonces me regañan. Hay una barrera, y es que muchas veces no se considera al médico de atención primaria como un especialista, y eso es una barrera. Vale. Punto. Lourdes. Muy buena. Bueno, es que es otra vez volver a lo mismo. La principal barrera que sigo viendo yo es la historia clínica no compartida. Y bueno, y la falta de sesiones conjuntas, ¿no? De sesiones de especialistas hospitalarios con especialistas de atención primaria. Esther. Yo coincido con Lourdes con el tema del no disponer de historia clínica única.
pero bueno, yo creo que cada vez las barreras se están derribando, ¿no? Porque con los directores de continuidad asistencial y las enfermeras de continuidad asistencial, yo creo que se facilita mucho la relación entre ambos niveles asistenciales. José Antonio. Bueno, pues a ver, yo si hablo por mi experiencia personal, la verdad es que yo ese problema lo tengo bastante resuelto. Tenemos buena comunicación con el hospital de referencia, tenemos sesiones conjuntas con el hospital de referencia, reuniones periódicas de continuidad asistencial y tenemos historia única hace mucho tiempo. ¿Hay cosas mejorables? Sí. Desde mi punto de vista, hay una tendencia en los últimos tiempos a utilizar a primaria como la gestora administrativa. Eso sería mejorable. No descargarnos de burocracia por parte del hospital. Eso sería bueno. Karina. Bueno, desde mi visión creo que, que yo lo voy a ver desde el punto de vista del paciente, ¿no? La necesidad obliga en este caso, ¿no? Yo creo que a veces es una cosa que está inspirada porque el paciente lo necesita y hay una situación de coordinación, pero esto tiene que ir más allá, ¿no? Que tiene que ser la base, ¿no? Que al final la atención centrada en las personas requiere de la coordinación de nuestros profesionales, de que no sea un tema porque nos llevemos bien o porque hay una situación que facilite, sino que el sistema tenga un proceso asistencial que cuente, que primaria tiene que estar comunicada con el médico de referencia en hospitalaria y que en este caso el bien es para el paciente, ¿no? Y como al final yo creo que todos pensamos, ¿no?, que la atención local, acercar la salud a las personas es una oportunidad para todos y en este caso hay que profundizar mucho en eso. Trasladamos mucho a los pacientes frágiles de un lado para otro, para muchísimas pruebas, pudiéndolo hacer en lo local y por no trabajar más en lo local, que no quiere decir que necesitemos ir al hospital, muchos por nuestras patologías. Montserrat, no sé si quieres decir algo. Bueno, yo creo, en relación con la atención primaria. Yo creo que ya se mencionaba aquí que también ha mejorado, yo creo que ha mejorado la relación y bueno, pues eso ha hecho que ha ayudado mucho las estrategias de pacientes crónicos donde se han creado dispositivos y sobre todo por lo que decís de direcciones de continuidad asistencial o incluso gerencias integradas donde pues el mismo gerente es tanto de primaria como de hospitales. Eso hace que fluya mucho más porque no es tuyo ni es mío, es todo, es un continuum como debe ser la propia enfermedad de cada paciente. Entonces yo creo que las barreras se están intentando salvar y bueno, queda todavía mucho, pero yo creo que este tipo de medidas administrativas también es algo bueno. Vale, pues llegamos ya. Yo cuando te digo que desde mi experiencia personal, lo que quiero decir es que cuando se buscan los medios es posible. Desgraciadamente, esto no es la generalidad de lo que ocurre, que ese es el problema. Hay que trabajar por esa generalidad y que, como decía Karina, que es algo que está institucionalizado. Hay que trabajar, yo lo he dicho, pues, hay que cambiar la cultura. Y hay que trabajar por la equidad, porque hay Exactamente. muchísima inequidad entre comunidades autónomas, incluso la misma comunidad autónoma, depende en qué área trabajes o estés. Pedimos 10 minutos más a la organización y seguimos el debate porque esto... No. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los 6 ponentes, también a María Martina, la consejera de La Rioja, por haber participado en esta jornada. En mi nombre y en nombre de la plataforma queremos agradecerles la asistencia a este evento. Espero que les haya resultado interesantes las reflexiones que hemos mantenido. Decir que aquí termina este acto, pero antes de desearos una feliz Navidad, feliz año y sobre todo mucha salud para todos. Y decir que he preparado un cóctel, entiendo que por allí, y que os quedéis un rato a compartir y a seguir debatiendo con los ponentes que yo creo que tienen todavía ganas de compartir su visión. Muchas gracias a todos y buenas tardes.